Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este jueves 30 de junio del año 2022. Comenzamos hablando de la emergencia que tuvo el avión de la Fiscalía General de la Nación que transportaba al fiscal Francisco Barbosa, a la vicefiscal Marta Janet Mancera, a la directora de comunicaciones y a la secretaria privada y que tuvo que aterrizar de emergencia en la base aérea de Palenquero en Puerto Salgar luego de que el sistema de presurización sufriera averías. El avión que se dirigía de Bogotá a Medellín sufrió varios daños de consideración, pues los pilotos de la aeronave tuvieron que realizar una maniobra de aterrizaje que permitió evitar un accidente grave. Tras el incidente, el fiscal indicó que presenta un trauma en el tímpano del oído izquierdo, por lo que en el momento él y su equipo que lo acompañaban tuvieron que recibir servicios básicos de salud por parte del personal médico del dispensario de la brigada. Hablamos ahora del economista José Antonio Ocampo, quien va a ser el próximo ministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro y quien acudió a una nueva jornada de empalme con el equipo económico del gobierno saliente del presidente Iván Duque. Al ingreso, habló sobre la relación del próximo gobierno con el sector privado y envió un mensaje de tranquilidad al sector empresarial. El desarrollo colombiano, como lo ha dicho también el presidente electo, es un desarrollo que depende de la empresa privada. Y entonces esperamos trabajar activamente con la empresa privada y activamente también con los inversionistas extranjeros. Ese es un buen país para invertir. También se refirió al duro aumento del Banco de la República, las tasas de interés en 7,5%, el alza más alta en su historia, pues casi lo deja sin palabras, pero dijo que fue un poco más de lo que esperaba. Bueno, yo la verdad que esperaba un aumento de tasa, tal vez fue un poco más de lo que esperaba. Pues precisamente hablamos del Banco de la República que confirmó que subió en 150 puntos básicos la tasa de interés, lo que significa que quedaron en 7,5%, como lo decíamos antes, el incremento más alto del año. La medida, según el emisor, se tomó por la inflación que está viviendo el país, la cual afecta la economía diaria de los colombianos y se ve reflejado en el costo de vida. Asimismo, influirá en la solicitud de créditos y lo que deberá pagar cada persona en intereses. Habla al respecto Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. Las expectativas de las cuales tenemos información hoy sugieren que a 2 años la inflación estaría en los alrededores de 3.8%. Obviamente lo que nosotros quisiéramos es buscar la manera de que ese retorno sea más rápido. Seguimos con noticias que tienen que ver con la economía porque el precio de la gasolina y el ACPM en Colombia subirá sí o sí en julio. De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, el incremento podría ser de entre 100 a 150 pesos. Escuchemos el anuncio. Digamos que ese movimiento que estamos viendo de reducción en precio de biodiesel puede que nos dé un margen más amplio para el fósil, que es lo importante desde el punto de vista fiscal, porque podríamos tener unos incrementos mayores que se compensen con la caída del biodiesel y al final tener, digamos, un incremento bastante moderado para el usuario final, no sé, del orden de 100, 150 pesos. Pero es algo que estamos acabando de revisar y definir con Hacienda. Otra de las cifras que se conoció esta jornada fue el desempleo en Colombia, que tuvo una fuerte reducción y pasó del 15,2% en mayo de 2021 al 10,6% en mayo de 2022. De acuerdo con el DANE, el último año se crearon 2,1 millones de puestos de trabajo, un crecimiento del 11% en la población ocupada. El presidente Iván Duque precisamente resaltó que estas cifras no se veían desde antes de la pandemia. Hoy, con la cifra que saca el DANE, podemos decir que se ha recuperado el 100% de los empleos perdidos en pandemia. Pero además, ya tenemos un mejor indicador que el que teníamos en momentos prepandemia. ¿Qué necesitamos? Seguir manteniendo la confianza en el país, seguir manteniendo la inversión en el país. Hablamos ahora del invierno que está afectando el norte del país porque la gobernación de San Andrés expidió un decreto en el que ordenan el toque de queda en San Andrés y Providencia por el inminente paso de la tormenta tropical Tu en las próximas 24 horas, una medida que comienza a la medianoche de este jueves. A través del decreto 319 del 30 de junio de 2022, que fue publicado en las redes sociales y la página de la Gobernación de San Andrés y Providencia, el gobernador Ever Julio Hawkins ordenó un toque de queda en las islas por espacio de 24 horas desde la medianoche. El presidente Iván Duque ordenó hacer un monitoreo permanente sobre el archipiélago ante la llegada
llegada del ciclón en las próximas horas. Estamos en este momento no solamente con el IDEAM, con el Ministerio de Ambiente, con la Unidad de Gestión del Riesgo, haciendo monitoreo permanente. Tenemos además comunicación constante de las autoridades en materia de prevención de desastres con la gobernación y también con el alcalde de Providencia. Yo creo que están todos los mecanismos también de preparación y de alerta, y obviamente lo que esperamos es que esto se mantenga en el nivel en el que está. Hablamos ahora del general Eduardo Zapateiro, porque en una carta diseñada y escrita con tipografía gótica, el comandante del Ejército Nacional pidió la baja. En la misiva, el general defendió su actuar y señaló algunos de los puntos más importantes de su trayectoria, la cual inició en el año 1982, abro comillas: todas mis actuaciones, órdenes e instrucciones se enmarcaron en estricto cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos, como corresponde a una institución con la mayor tradición democrática del continente, resaltó. El general Zapateiro aseguró que durante su comandancia se centró en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos y que así espera lo hagan las futuras generaciones. Hablamos ahora de noticias judiciales, porque como nulo declaró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el decreto en el que se designó como ministro de Interior a Daniel Palacios, esto por considerar que se vulneró la ley de cuotas. La sección primera de ese tribunal consideró que después de la renuncia de Alicia Arango en septiembre del año 2020, el presidente Iván Duque debía nombrar a una mujer en el gabinete. Así se evidencia en el texto de la decisión. Por su parte, el ministro se refirió a esto en su cuenta de Twitter, en donde escribió, abro comillas: frente a la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respeto la decisión en primera instancia. Apelaré la decisión ante el Consejo de Estado, quien ya se había pronunciado frente a este mismo acto administrativo, declarando la legalidad del mismo. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia revocó la sanción que le había impuesto el Tribunal Superior de Ibagué al presidente Iván Duque por un supuesto desacato a una tutela para proteger el Parque Los Nevados, por lo que ni el máximo mandatario ni la delegada de la Gobernación del Quindío deberán pagar cárcel o multa. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia revocó la sanción impuesta al presidente Duque y a la delegada de la Gobernación, Paula Andrea Huertas, por parte del Tribunal Superior de Ibagué en un auto por el desacato a una tutela para proteger precisamente este Parque Los Nevados. Hablamos ahora de noticias de Bogotá, porque la alcaldía prorrogó las restricciones al parrillero en moto hasta el 31 de diciembre de este año, dados los buenos resultados que ha tenido la medida para combatir la inseguridad. Esta medida rige los jueves, viernes y sábados desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana y fue impuesta hace 3 meses para combatir los hurtos que se habían venido presentando en la ciudad. Sin embargo, esta decisión no cayó muy bien entre los moteros. Tenemos las cifras de nosotros, son obviamente menores a las que ellos nos están diciendo, tienen unas cifras desbordadas y eso viene desde la primera reunión que venimos después de la protesta que nosotros hicimos, son totalmente diferentes. Y lo que nos dice la veeduría distrital es que no encuentran argumentos contundentes para poder demostrar que efectivamente si la medida fue efectiva o no. En información internacional, la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano aprobó un informe que acusa al presidente Pedro Castillo de dirigir una presunta red criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que se ha implicado a otras personas que están prófugas de la justicia. Justamente, el presidente Castillo renunció al Partido Perú Libre luego de que sus dirigentes le pidieran que dejara su militancia tras acusarlo de haber promovido la disidencia interna e implementado un programa neoliberal perdedor. Y en deportes, el boxeo le sigue entregando alegrías a Colombia, pues Juvergen Martínez y Gilmar González se colgaron la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. Escuchamos precisamente a Gilmar González, quien ganó la presea dorada en la categoría de 57 kilogramos. Sí, representa mucho para mí. La verdad es que he venido pasando por momentos muy difíciles en la vida y pues bueno, hoy es una alegría después de tantas noches de tristeza y bueno, de pensar en el pasado, las competencias a las que no he asistido. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.